Libro de Nehemías, capítulo número 2, verso número 18, dice de la manera siguiente: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Lo vamos a leer una vez más. Nehemías capítulo 2, verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él bendiga la exposición de su palabra en este momento. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora, Señor, porque queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte. Padre bueno, te rogamos que a través de tu Hijo Jesucristo nos ayudes en la exposición de tu palabra. Señor, que tú nos hables a nuestro corazón y que tu misericordia esté en cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, estimados hermanos. En esta ocasión deseo compartir un tema titulado levantémonos y edifiquemos. Es la cita del libro de Nehemías. Pero quiero hablar un poquito acerca de lo que es el riesgo y los obstáculos. El riesgo y los obstáculos. Para comenzar, quiero dividir esta meditación o este mensaje en tres partes. En primer lugar, quiero explicar qué está pasando aquí en esta porción de la escritura que acabamos de leer. Una de las cosas que está sucediendo acá es sobre un hombre llamado Nehemías, que estaba lejos de su pueblo de Israel, estaba en otro lugar diferente, pero que, hermanos, este pueblo de Dios, esta nación, esta ciudad había sido destruida, había sido invadida por el enemigo y había traído una destrucción no solamente en lo material, en lo físico, sino que también había terminado con muchas personas, con jóvenes, con ancianos, con adultos, con mujeres, con niños. Había ocasionado mucha muerte y destrucción en este lugar. Y a consecuencia de esto, la ciudad, hermanos, se encontraba como nosotros usamos esta expresión, en ruinas total. No había posibilidad de levantarse, de emprender, de reconstruirla, y por ende el sentimiento que había en las personas era un sentimiento de destrucción, un sentimiento de muerte. Entonces, bajo ese cuadro que había, hermanos, Dios pone en el corazón de un hombre el tener el deseo de preguntar qué o cómo se encontraba la ciudad de Dios. Y aquel mensajero que responde a estas palabras de este personaje, de este hombre llamado Nehemías, es exactamente este cuadro que yo le acabo de enumerar, de mencionar, de que la ciudad está desolada, destruida, el pueblo ha muerto en gran cantidad y que no hay ya esperanza para poder hacer algo a favor de ellos. Cuando este hombre que estaba fuera de la ciudad, que había sido desolada, recibió esta noticia, inmediatamente dice la narración de este libro de Nehemías que comenzó
a sentir un dolor profundo, de manera de que se fue a orar a Dios, y en la oración le pidió al Señor de que pudiera traer una respuesta a favor de la ciudad que había sido destruida. Dentro de ese proceso, cuando, hermanos, este hombre llamado Nehemías comienza a orar a favor de esta ciudad que había sido destruida, comienza Dios en la misma dirección, trayendo un peso, trayendo algo en el corazón de Nehemías, de manera de que pudiera, hermano, haber alguna inspiración de parte de Dios en él para poder levantarse, para poder ir a reconstruir lo que había sido destruido. En este libro, la Escritura nos narra de cómo este hombre pidió permiso, continuó orando a Dios y llegó donde estaba esta ciudad que había sido destruida. Al llegar a la ciudad, dice la Biblia que él comenzó a caminar por toda la ciudad, de manera de que él pudiera tener un cuadro real de la destrucción, el poder saber, conocer la magnitud de la destrucción que había acontecido en esta ciudad. Y, hermano, cuando él, verdad, fue y evaluó y vio con sus ojos y observó y también pudo escuchar, verdad, la angustia, el lamento, hermano, que había en sus pobladores, dice la Biblia que él también, hermano, regresó y comenzó a orar y a pedirle al Señor de que pudiera haber una respuesta propicia para ese lugar. Hasta ahí yo creo que quizás, verdad, todo lo que les estoy narrando, o todo lo que ha estado aconteciendo en este libro de Nehemías, pareciera que es algo muy bueno, algo quizás, verdad, que alguien lo pudiera hacer, que alguien quizás pudiera tener algún buen corazón y pudiera pensar en las personas necesitadas, en las personas que están sufriendo, y que a lo mejor algo pudiera hacer a favor de ellos. Pero la Biblia dice que en ese momento, verdad, este hombre, hermano, llegó, se fue nuevamente, verdad, a orar y empezó a pedirle al Señor de que pudiera entregarle los recursos. Se necesitaban dos cosas, más bien dicho, pudiera decir muchas, pero resumiéndolas todas, hermanos, pudiéramos llegar a dos cosas. En primer lugar, como dice la Biblia aquí en el capítulo número 18 que leíamos, hay dos frases muy, pero muy importantes, y que pueden ser frases claves, frases muy, pero muy importantes para cualquier situación, hermano, que el hombre se enfrente en esta vida. La Biblia dice que una de las palabras que ellos mencionaron fue levantémonos. Una de las palabras que ellos mencionaron fue levantémonos, y la otra palabra que ellos mencionaron fue edifiquemos. Una era levantémonos y la otra edifiquemos. Una era levantémonos y la otra edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Es decir, había en primer lugar tener el deseo, tener la inspiración, tener el anhelo, tener el sueño, tener el ánimo, y tener todas esas cosas dentro de uno mismo para poder levantarse a pesar de la situación difícil que ellos estaban viviendo, que estaban escuchando y que estaban contemplando con sus propios ojos. A pesar de eso, también no solamente era necesario tener el sueño, el anhelo, quizás el ánimo para poder levantarse y decirlo verbalmente a las personas que estaban ahí sufriendo, sino que también era necesario que también entraran en la acción, en una acción. Es decir, no solamente decir sí, sus palabras son muy bonitas, ¿verdad? Algún día alguien vendrá y edificará y soñará y pensará y traerá ideas muy, pero muy, ¿verdad?, grandes y maravillosas, pero realmente, ¿verdad?, con eso no se consigue mucho, sino que hay que entrar en ¿qué? En la acción. La Biblia dice
dice que la fe sin acción, ¿verdad?, es muerta. Es decir, si no hay, ¿verdad?, si hay algún deseo, está bien, qué bueno, gloria a Dios por el buen deseo, por las buenas ideas, por las buenas intenciones, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Siempre hay personas que tienen cosas muy buenas, pero no solamente, ¿verdad?, hay que llegar a tener o a soñar o a decir, sino que hay que llegar a la acción, y la acción implica, ¿verdad?, traer ese sueño y hacerlo una realidad en medio de nosotros. Aleluya. La actitud de Nehemías es una actitud muy valorada en toda la Biblia. A pesar de que es un caso especial, no es un caso común. A pesar de que es un caso muy especial, no es un caso común en la palabra de Dios. Siempre se ha requerido de hombres que no solamente tengan la inspiración o el sueño, o que quizás oigan la palabra de Dios, sino que también tengan la energía, la habilidad, el empuje para poder hacer aquel sueño una realidad en medio de ellos están viviendo. La Biblia dice que aquí en este verso que leíamos, Nehemías fue donde las personas y habló con las personas y les propuso, ¿verdad?, les contó cómo Dios había puesto en el corazón de él, ¿verdad?, el deseo de poder reconstruir la ciudad que había sido destruida, de poder traer, hermano, la vivienda, de poder traer, hermano, el alimento, de poder traer el trabajo, de poder traer la alegría, la paz, de poder traer el regocijo, y sobre todas las cosas traer la palabra de Dios a los corazones de la familia. Hermano, la población había sido destruida. Habían hijos que habían quedado huérfanos, habían padres que habían perdido sus hijos, habían, hermano, hijos que habían perdido sus hermanos, sus parientes, sus abuelos, y por ende, hermano, había un sentimiento de luto, y de tristeza en aquella población. Había escasez, había muerte, había enfermedad, había todo lo negativo en aquella población, y pareciera que cualquiera que pasara por ese lugar y dijera, bueno, yo no estoy sufriendo lo que usted está sufriendo, yo no estoy enfermo como usted está enfermo, yo no estoy pasando la angustia como usted está pasando, yo a lo mejor quizás tengo un buen trabajo, usted no tiene buen trabajo, quizás yo tengo una buena posición en otro lugar del mundo, y quizás la posición que usted tiene en este lugar es una posición de tristeza, de dolor, de angustia, de temor, de incertidumbre, de pena, de dolor, de angustia, de todo eso. Pero bueno, déjeme decirle que algún día, ¿verdad?, Dios se acordará de usted. Decir quizás esas palabras pueden ser en algún punto, en algún momento, ¿verdad?, palabras alentadoras, pero esas palabras no alimentan, esas palabras no visten, esas palabras no dan consuelo, esas palabras no dan, hermano, aquel calor cuando el frío llega al cuerpo, pues debido a la escasez de la ropa, del abrigo. Hermano, esas palabras no van a llegar al estómago para darnos el alimento y calmar el hambre que las personas están sufriendo. Mas sin embargo, cuando entramos a la acción, y cuando entramos, hermano, en aquella acción donde empezamos nosotros, ¿verdad?, a mover piezas, y que Dios, hermano, empieza a ver que de verdad estamos interesados en poder ayudar al prójimo, entonces Dios de la misma manera comienza a mover piezas, de manera que Dios, hermano, en el camino comienza a dar recursos. ¿Para qué? Para que les metamos mano y podamos trabajar y poder, hermano, aquel sueño que un día tuvimos, hacerlo una realidad, y que sea algo efectivo a favor de las personas necesitadas. La Biblia dice que entonces Nehemías habló con ellos y les dijo, bueno, Dios ha sido bueno conmigo. Yo creo que para las personas quizás escuchar de que Dios ha sido bueno para otro, a lo mejor no traiga mucha alegría, porque ellos están esperando por personas, o más bien dicho, están esperando que la mano de Dios también sea efectivo y sea misericordiosa con ellos. También, hermano, esas personas están esperando que un día Dios en su misericordia
provea, les provea alimento, les provea ropa, les provea quizás un padre que ellos un día perdieron, les provea quizás un hermano que les extienda la mano de aquel hermano que estaba a favor de ellos y que un día, hermano, lo vieron morir a la par de sus vidas. Es decir, hermano, el pueblo completo estaba en una angustia, en un temor, en una incertidumbre, y Nehemías llega, hermano, hablando de cómo Dios, hermano, lo había tocado, de cómo Dios había penetrado el corazón de él, de cómo Dios, hermano, había puesto una carga en su vida de traer, hermano, una respuesta propicia, y cómo Dios, hermano, en el trayecto, en el proceso, mientras él oraba constantemente delante de Dios, Dios había estado, hermano, proveyendo recursos. Quizás no eran los recursos completos, pero Dios ya había comenzado a moverse. ¿Para qué? Para que, hermano, la obra que ellos estaban soñando tuviera, hermano, tuviera un fiel cumplimiento. Aleluya. Nehemías, hermano, llegó donde ellos, habló con ellos, y cuando habló con ellos, dice la escritura que entonces, hermano, ellos le dijeron que las ideas estaban buenas, como muchos dicen también lo mismo. Bueno, si me trae algo para a comer, algo para abrigarme, algo para calmar el dolor, para suplir mis necesidades, bueno, está bien, lo acepto. No hay persona que no se niegue, hermanos, a poder ser ayudado, especialmente cuando está escaso de los recursos materiales. Pero la Biblia dice, hermano, que estos hombres, este pueblo de Dios, al escuchar de que Dios había, hermano, tocado el corazón de un hombre, dice la Biblia que entonces ellos dijeron estas palabras: bueno, levantémonos pues y edifiquemos la ciudad destruida. Hasta ahí, hermanos, el sueño parece que es como muchos de los sueños de nosotros, que deseamos ser cosas buenas para otras personas. ¿Cuántos de ustedes han soñado en algún momento ayudar a otro? Amén. Claro que sí. Pero ¿cuántas veces lo ha hecho realmente? ¿Cuántas veces usted ha deseado y se ha propuesto quizás, verdad, no ayudarle con algo, verdad, que sea representativo o pequeño, sino que mantenerse constante en todo momento? Es decir, esa es la parte más difícil. No, el prometer, verdad. ¿Cuántos de ustedes han prometido ayudar y no han ayudado, verdad? Que han dicho, voy a estar ahí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, verdad, y cuando llega el momento, verdad, ni aparece ni la sombra, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, hermano, decir, ¿verdad?, que vamos a hacer, decir que, bueno, hagamos un grupo, hagamos una sociedad, hagamos un equipo, ¿verdad? Hagamos una alianza. El hacer esas cosas pareciera que es algo fácil. ¿Por qué razón? Porque solamente se ocupan palabras para eso. Pero, hermano, ya cumplir lo que las palabras, ¿verdad? Lo que las palabras nos han salido de nuestros labios, y es otra cosa diferente. ¿Por qué razón? Porque eso ya implica tiempo, y eso implica que usted sea una persona constante, y eso implica que usted sea una persona, ¿verdad?, que se mantenga firme en lo que usted un día prometió o acordó con las demás personas. Entonces, aquí en la Biblia, ¿verdad?, comienza la parte fácil fue llegar y prometerles y decirles: Dios está con nosotros, y Dios también nos va a ayudar, y Dios también, ¿verdad?, nos va a animar, nos va a alentar y decir, ¿verdad?, esa hambre que usted tiene, esos días que usted no ha comido, no se preocupe, Dios va a traer un plato sabroso de comida. O decir quizás, ¿verdad?, usted no tiene ropa para abrigar a sus hijos, para abrigarse usted mismo, no se preocupe, ya pronto vamos a estar haciendo, ¿verdad?, ropa, vamos a estar fabricando ropa y ya la vamos a tener. Pero mientras nosotros estamos prometiendo, ¿verdad?, alguien dirá, bueno, quién sabe si este charlatán, ¿verdad?, va a prometer lo que está diciendo en este momento. Ahí donde las palabras, hermanos, llegan y toman otro valor en la persona. La escritura dice que cuando ellos dijeron, bueno, levantémonos pues, y dijeron, ¿verdad?, edifiquemos, dice la Biblia que entonces ellos se levantaron, se agruparon, ¿verdad?, acordaron las ideas y comenzaron a trabajar en equipo. Hasta ahí, nuevamente,
Las cosas parecen que todo es color de rosa. Hasta ahí parece que todo es lo más fácil que hay en la vida. Pero cuando comienza la acción, siempre hay oposición. ¿Sabían ustedes eso? Usted puede decir, mire, un día yo voy a ser presidente, ¿verdad? Todos le van a aplaudir. Pero cuando ya vea que de verdad se fue a las elecciones, ya ahí comienza la oposición. Ahí ya comienza la competencia. Ahí ya comienza otra vida diferente. Mientras Nehemías habla con las personas y les dice, bueno, Dios ha prometido ayudarnos. Y la gente dijo que bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Dice la Biblia que entonces Nehemías les dijo, bueno, levantémonos pues y pongámonos a trabajar. Y ellos dijeron, bueno, si eso es lo que necesitamos para resolver este problema del hambre, de la escasez, de la falta de trabajo, de la ciudad destruida, no hay alimento, no hay ropa, no hay vestuario, las personas están de luto. Bueno, si para resolver este problema hay que entonces, ¿verdad? Levantar el ánimo nosotros y también, ¿verdad? A agruparnos y empezar a edificar. Si esa es la solución, bueno, hagámoslo. Y ellos comenzaron a hacerlo. Dice la Biblia, se levantaron, comenzaron a edificar, pero entonces comenzaron los problemas en ese proceso. Y aquí quiero mencionar lo siguiente. Quiero hablar acerca del riesgo y acerca de los obstáculos. El tener un sueño y tener alguna idea, en eso no hay nada malo. En eso no hay absolutamente nada malo. El querer soñar y tener algo a favor, para bien de otras personas, ahí no hay nada malo en eso. Pero a veces nosotros, ¿verdad? Dudamos y, ¿verdad? Se nos pone nuestra vida en una postura, en una posición donde realmente no estamos seguros si las ideas que estamos teniendo van a cumplirse, es decir, si van a trabajar, si van a funcionar. Y entonces con esa duda que tenemos, venimos nosotros y decimos, bueno, hagámoslo y a ver qué sale. ¿Cuántas veces ha hablado usted así? Bueno, hagamos esto, ¿verdad? Y a ver qué sale, pues, ¿verdad? Hermano, a eso, ¿sabe qué? A eso se le llama riesgo. Riesgo es que usted se va a lanzar a hacer algo, pero que usted mismo está inseguro si lo va a conseguir. A veces en las iglesias dice, bueno, arriesgate. Bueno, en otras palabras le está diciendo, lánzate para perderlo todo. Riesgo implica eso, que usted va a lanzarse a hacer algo y que usted no sabe cómo va a salir. Es decir, ¿verdad? Que lo más seguro es que usted va a perder y va a quedar en vergüenza. Y va a quedar humillado porque se lanzó a hacer algo, ¿verdad? Que usted mismo estaba inseguro que lo iba a conseguir. ¿Cuántos cristianos se lanzan y son arriesgados? No hay cristianos arriesgados en esta iglesia. ¿No? Sí. Bueno, si usted es un cristiano que se lanza, a veces los cristianos dicen, láncese hermano, láncese, ¿verdad? Arriésguese. ¿Sabe qué le está diciendo? Mire, láncese de cabeza y va a quedar muerto. ¿Por qué razón? Porque el riesgo, ¿verdad? Implica lanzarse, ¿verdad? En duda. Oigan, lanzarse en duda. El cristiano no se tiene que arriesgar. El cristiano no se tiene que arriesgar. El cristiano no se lanza a hacer las cosas a ver qué me sale, ¿verdad? A ver si me sale limón, me sale naranja o me sale papa, no sé, pero algo me va a salir. Lo que le va a salir es el fracaso. El fracaso, porque la palabra riesgo significa lanzarse a hacer algo, ¿verdad? En un espíritu de duda, dudando de que usted va a tener la victoria. Entonces el cristiano no corre riesgos, porque el cristiano cuando va a hacer algo lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios.
Entonces, si el cristiano lo hace conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios siempre va a dar la victoria. Porque cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, hermanos, nosotros no nos lanzamos a hacer las cosas dudando. Nos lanzamos a hacer las cosas confiando, no dudando, confiando en que Dios lo prometió y que Él dará la victoria. Aleluya. No están muy convencidos, pero eso es porque no se preocupan por investigar qué significa riesgo. El cristiano, hermano, no tiene riesgo. El cristiano tiene obstáculos. Eso es diferente. El que no conoce a Cristo se lanza y se arriesga a todo. Mira qué bonito el muchacho. Casate, a ver cómo te va, le dice. Pero el que es creyente le busca primero de Dios la voluntad perfecta, si es ese el esposo o no es ese el esposo. El que es creyente debe de buscar la voluntad de Dios, pero el que no es creyente, ¿verdad? Ese se arriesga a todo, sea hombre o sea mujer, esté en el trabajo o esté donde esté, se arriesga. Y en el riesgo que hay pérdida. En el riesgo hay pérdida. Todo el mundo, ¿sabía usted que todo el mundo se arriesga a algo? Sí, vea las noticias. Los bancos se arriesgan a prestar el dinero que ellos tienen. Y cuando ellos tienen pérdida, ¿verdad? Ahí hay una frase que aparece y dicen, ¿verdad? Esta frase es el riesgo que corremos como bancos. Los banqueros tienen que correr un riesgo y los prestamistas tienen que correr un riesgo, ¿verdad? Las personas empresarias, el mundo completo entero tiene que correr un riesgo. Es decir, el mundo no se mueve por la fe en Cristo Jesús, se mueve, hermano, en un nivel de humano, en un nivel de riesgo, a ver qué ocurre. ¿Se imagina Nehemías llegando a aquella ciudad destruida y diciéndole: hermanos, vemos cómo está la ciudad desolada, y cómo hay hambre, y cómo hay luto, y cómo hay miseria, y cómo no hay un buen espíritu para reedificarla? ¿Por qué no hacemos algo a ver qué sucede? ¿Nehemías les habló así, de esa manera? No. Nehemías, ¿qué fue lo que dijo? Nehemías, cuando llegó, les contó en primer lugar cómo la mano benéfica de Dios había sido sobre él. Aleluya. Usted no ha leído esa porción, por eso que los veo un poco dudosos. Pero Nehemías, hermano, Nehemías llegó allá donde aquel pueblo necesitado y les contó, ¿verdad? No que cuán grande él era él. No les contó cuántos panes se comía en su trabajo. No les contó, ¿verdad?, de qué marca y qué tan carísimo era la ropa que él cargaba. Les contó cómo la mano de Dios había sido buena con él en proveerle los recursos para poder trabajar y levantar y reedificar la ciudad destruida. Aleluya. Así que estamos aprendiendo ¿qué cosa? Que el cristiano, cuando no pide la voluntad de Dios para obedecerla, corre un riesgo aquí abajo. Cuando el cristiano no pide la voluntad de Dios, corre un riesgo en todo lo que hace aquí abajo. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Que le va a salir bien? No, que lo va a perder. ¿Por qué razón? Por no pedir la voluntad de Dios. Nehemías pidió la voluntad de Dios a través de la oración. Se fue a orar hasta que Dios le respondió. Óigame, hasta que Dios le respondió y le dijo qué era lo que iba a hacer. Y hasta que él recibió la palabra de Dios, se levantó y fue al pueblo y habló al pueblo lo que Dios le había dicho a él. Ni me creen ustedes. Esos amenes tan pobres. Se los debía de comprar a lo mejor para sentirse seguro en este mensaje.
Moisés, hermano, Dios llamó a Moisés y le dijo, ¿qué cosa? Le dijo que sacaría al pueblo de Egipto. Pero hasta que Moisés recibió la palabra, fue donde el pueblo y le dijo al pueblo lo que Dios había dicho. Si no hay voluntad de Dios, hay fracaso. Si no hay voluntad de Dios, no hay fracaso. Si Dios no está con nosotros, ¿qué pasará? Fracasaremos, diga. Fracasaremos. Dígalo pues. Fracasaremos. Fracasaremos. Eso es lo que va a suceder con nosotros si no pedimos la voluntad de Dios. Hermano, yo me voy de la iglesia, váyase. Pero antes de irse, pregúntele a Dios. Porque Dios no está jugando con usted, ni conmigo, ni con nadie. Si lo trajo para acá, lo trajo con un propósito. Y cuando ese propósito se cumpla, entonces lárguese. Pero si no se ha cumplido el propósito, quédese hasta que Dios cumpla ese propósito en su vida. Pero si dice que Dios lo trajo y se lo llevó, a saber que Dios le está hablando a usted entonces. Porque el Dios que conocemos es un Dios que no cambia, es un Dios firme, es un Dios, hermano, que no es como los hombres, que con cualquier cosa cambia de opinión, de decisión. Dios siempre se mantiene firme. Llueve, truene o caiga nieve, venga el calor o venga el frío, venga la tempestad o esté, hermano, la lluvia, lo que sea. Dios, su palabra siempre será firme en todo momento. Aleluya. Así es que, hermanos, si no conocemos la voluntad de Dios, mejor no haga nada. Mejor no haga nada. Le quiero ahorrar dolores de cabeza. Le quiero ahorrar de que después venga llorando y venga pidiendo ayuda, cuando, hermano, el culpable no fue Dios, no fuimos nosotros, fue usted mismo. ¿Por qué razón? Por haberse lanzado a un riesgo donde no tenía la voluntad de Dios para su vida. Esa es la enseñanza en la parte número 1. Pero la parte número 2, y déjeme concluir todavía una parte más de la parte 1. Sucedió que cuando ellos comenzaron a reconstruir, apareció el enemigo. Y apareció poniendo obstáculos. Y venían gente, hermanos, que querían pelear con ellos. Venían personas que querían desanimarlo. Venían personas que venían hablando, ¿verdad?, cosas que Dios no había dicho. Venían personas, hermano, a tratar de desanimar al pueblo para que no se levantara y no reconstruyera. Venían personas que en vez de inspirar, traían, hermano, problemas, traían turbación, traían cosas confusas, hermano. Y venían y eso eran los obstáculos. Siempre, hermano, óigame, siempre que el hombre o la mujer de Dios le pide al Señor cuál es la voluntad perfecta y uno se lanza a obedecerla, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber tropiezos en el camino. Pero nosotros tenemos que estar seguros que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Dios, hermano, cuando da su palabra, Él espera que nosotros pongamos nuestra parte. ¿En qué? En alimentarnos, en mantenernos constantes, confiando en que Dios quitará los obstáculos y que al final Dios dará la victoria. Aleluya. Así que comenzaron los obstáculos, comenzó la envidia, comenzó la mentira, comenzó, hermanos, aquel desánimo sobre el pueblo. Mas sin embargo, hermanos, ahora ellos que habían dicho, bueno, levantémonos, edifiquemos, hagamos las cosas para tener una vida mejor, comenzaron ahora a sufrir y a pagar el precio. Siempre que uno va a tener la victoria, hay que pagar un precio. Las cosas buenas cuestan, pero las cosas que nos sirven las conseguimos rápido.
En el mundo de los negocios, acuérdese de esta frase: las cosas buenas cuestan, pero las cosas que no sirven son baratas. Y amén dijeron. ¿Qué cosas tienen entonces, pues? Cuando busque algo bueno, un buen vehículo, qué barato. Mire, me lo están regalando. Ay, peor así. Las cosas buenas cuestan, pero las cosas baratas son las que no sirven. Y aquí venía una bendición grande para este pueblo. La bendición era de que se iba a reconstruir la ciudad, se iban a reconstruir las casas, el muro, el templo de Dios. Se iba a levantar el ánimo de las personas. Iba a haber trabajo, comida, alimento. Las familias se iban a reunificar. Hermano, iba a venir una paz en vez de estar viviendo esa desolación. Es decir, venía la recompensa, pero había que pagar el precio. ¿Y el precio cuál era? Aguantar a los negativos. Ay, es que eso cuesta mucho. Es que eso no sirve. ¿Y para qué están haciendo eso? ¿Y por qué está? ¿Y quién les dijo? ¿Y quién les prometió? ¿Y nosotros qué conseguimos con hacer todo eso? Es decir, siempre hay gente negativa que abre la boca precisamente donde está el hombre o la mujer que Dios le ha inspirado a hacer algo. Yo pagaría para no escuchar gente negativa a mi lado. Gente, hermano, que en vez de inspirarme me desanima. Yo pagaría para decirle a alguien: mire, mantenga a esa persona retirada de mí, lejos, lo más lejos. Porque cada vez que abre la boca es para hablar cosas negativas, cosas que en vez de apoyarme me destruyen. Pero lástima que no tengo dinero, no porque lo pagara. Así que tengo que aguantarlos. Porque no hay de otra. Hay que oírlos. Hay que quedar, ¿verdad?, con aquella espina que le lanzan a uno. Aquellos dardos que le tiran a la mente de duda, de que uno no va a salir con eso. Le meten duda de que no, Dios no te ha hablado. Así como le dijeron a Moisés: Dios no te ha hablado. ¿Cómo es que Dios habla por ti? También habla por mí. Entonces yo voy a hacer Aarón. ¿Se acuerdan? Cuando Aarón hizo aquel ídolo, dijo: bueno, si Dios habla por mi hermano Moisés, también va a hablar por mí. Pues yo voy a hacer estas cosas. Y hizo otra cosa diferente. Y Dios no le había hablado. Entonces, hermano, este pueblo se lanza a reconstruir. Hermano, aparecen los enemigos y ellos están luchando contra la duda, luchando contra los que los querían volver a destruir, luchando, hermano, con aquella gente negativa que venía trayendo malos pensamientos para que el pueblo se desanimara y parara la construcción. Y déjeme decirle lo siguiente: a nosotros como iglesia nos ha pasado lo mismo. Y aquí viene la segunda parte. Porque usted ve en el proyector 3 eventos grandes que hemos tenido en este año. Eventos grandes que ha tomado años levantarlo. Es decir, Dios me lo puso en el corazón y lo di a conocer como un deseo, como un sueño, como un anhelo. Pero, hermano, tomó años. Y en esos años que hubo obstáculos. Sufrimos bastante, lloramos bastante, buscamos a Dios de rodillas, esperando la respuesta, esperando: Señor, pero tú dijiste, pero tú hablaste, Señor, pero mira lo que está pasando, Señor, no hay apoyo, mira, Señor, hay crítica, hay envidia, hay egoísmo, Señor, mira lo que está sucediendo. Hermano, nos enfrentamos contra todo. Nos enfrentamos hasta con ladrones, con gente tramposa. Unos me tendieron la trampa y gracias a Dios no caí en ellas. Otros me la tendieron y sí caí en ellas. Otros, hermanos, también me la tendieron y medio caí, parte de mi cuerpo cayó, la otra parte no. Es decir, hermano, nos enfrentamos a todo eso. Y eso, hermano,
era producto exactamente lo que estaba pasando aquí, hermano, en el pueblo de Dios. Dios le había dado una palabra a Nehemías. ¿Para qué? Para que él, hermano, se levantara y hiciera algo nuevo, algo difícil, hermano. No había una buena economía, no habían recursos, no había un millonario que le dijera a Nehemías: Nehemías, levántate, ¿cuántos millones necesitas? Aquí están los millones de dólares, te los voy a dar todos para que reconstruya, y te voy a dar una buena vida, una buena recompensa, y cuando termines tu casa va a estar más grande, más bonita, más decorada. Al contrario, no había nada de promesas. Y nosotros nos hemos levantado, hermano, a reconstruir, a levantar una obra dentro de nosotros mismos, difícil para nosotros, y que nos ha tomado años, pero que la palabra de Dios, hermano, nunca nos hizo falta. Aleluya. Las terminamos, las concluimos. Y créame, hermanos, que como pastor de esta iglesia tengo un cúmulo, hermanos, de experiencias en cada una de estas cosas. Tengo sentimientos de todo tipo. Tengo, hermano, en mi corazón, en mi mente, eso ha quedado grabado, hermano, para toda la eternidad. Todo lo que es, hermano, sufrimos, pasamos para poder terminar esa labor que un día soñamos hace muchos años atrás. No fue nada fácil en mantenernos firmes. Un día de estos, un hermano me saludó en este templo y me dijo estas palabras, y se sonrió cuando vio que el contenedor ya se había enviado. Se sonrió, me dio la mano y me dijo: realmente, me dice, te felicito y es algo increíble. Me dice, no sé cómo fue que aguantaste y no lo dejaste tirado. Yo me quedé con la boca cerrada. Me quedé con la boca cerrada porque no sabe la cantidad de luchas que pasé para poder mantener este proyecto de pie por muchos años. La Biblia dice que, hermanos, este pueblo, inspirado por un hombre llamado Nehemías, lograron construir la ciudad, lograron construir los muros, lograron reconstruir lo que el enemigo había destruido. Nosotros, gracias a Dios, hemos llegado a una etapa y casi ha coincidido con el final del año, pero que ha sido estos 3 eventos tan grandes en mi corazón, que le doy la gloria al Señor por habernos permitido concluirlos y haber visto su final para la gloria de Él. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Mi hijo un día de estos llegó a mis espaldas y me dijo estas palabras: papi, yo no me aguanto por volverte a escuchar y decir que ya tienes otro contenedor listo. No me aguanto, volverte a oír que vuelvas a decir esas palabras. Y no le dije nada, pero él sabía que en mi corazón ya estaba planificando otro contenedor más. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Y yo creo que el Señor me ha permitido llegar hasta este lugar, hasta este momento, y ganar estas experiencias con un propósito. Y quiero seguir trabajando y quiero seguir, hermanos, ampliando nuestro trabajo, no solamente en algo como lo hemos hecho en el tiempo pasado,
porque ya esto es pasado. Ya esto, hermanos, si hubo una alegría, si hubo una satisfacción, bueno, quedó ya en el pasado. Pero ahora, como dice las Escrituras, ahora nos proyectamos para el futuro. Nos proyectamos ahora para lo que está adelante. Qué bueno lo que Dios nos dio, ¿verdad?, en el pasado. Eso nos va a servir, las experiencias, todo lo que vivimos durante todos estos años. Yo lo tengo, hermano, fresquecito, porque eso me va a ayudar para poder, hermano, proyectarme a donde yo quiero llegar. La Escritura, hermanos, es bien clara cómo el pueblo logró tener la victoria finalmente. Yo ahora estoy trabajando en un proyecto, hermano, más grande. En su tiempo se lo voy a dar a conocer, pero quiero trabajar en un proyecto más grande todavía. Y todo, hermanos, confiando en que la mano benéfica de Dios estará sobre nosotros. Amén. Tercera parte que quiero hablar sobre este tema para concluir. Ya hablé sobre Nehemías y sobre el pueblo. Ya hablé también, hermanos, cómo Dios nos ha sacado adelante con estos proyectos que nos han durado años y que hemos pasado, hermanos, obstáculos. No hemos pasado riesgos, hemos pasado obstáculos, porque buscamos la voluntad de Dios, buscamos el sentir de Dios, hermano. Y Dios fue bueno, que a pesar de todos los obstáculos que hubieron, hermano, en el camino, el Señor al final nos dio la victoria en cada uno de estos grandes eventos que tuvimos este año. Pero ahora, hermanos, quiero hablar de una tercera parte, y esta parte es tu parte. Esta es no nuestra parte, no es mi parte, esta es tu parte. La Biblia, hermanos, es muy enfática cuando ella invita al ser humano, al hombre, para que venga y tenga un encuentro con Dios. La Biblia es muy clara cuando invita al hombre para que tenga un encuentro con Dios. ¿De qué se trata ese encuentro con Dios? Dios siempre llama al hombre para que se humille delante de su presencia y para que lo reciba como su Salvador personal, para que entonces Dios pueda venir a su vida, a su corazón, y pueda transformar su vida por completo. Muchos no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque sienten que venir a los pies de Cristo hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Cuando tú vienes a los pies de Cristo, no hay ningún riesgo. Hay obstáculos. Cuando tú quieres buscar más de Dios, no hay riesgo. Es decir, cuando tú buscas a Dios, no hay el riesgo de perder lo que Dios te ha entregado. Al contrario, Dios te ha prometido que te va a dar paz. Él te da la paz. Si Dios te ha prometido sanar tu enfermedad, Él sana tu enfermedad. Si Dios te ha prometido proveerte, Dios entonces da la provisión. Es decir, en Cristo no hay riesgo. Así como Nehemías, así como el pueblo de Dios, así cuando nosotros buscamos la voluntad del Señor, no hay riesgo, no perdemos. Al contrario, ganamos la victoria. Pero sí hay obstáculos. Cuando tú quieres buscar más de Dios, cuando tú te quieres acercar al Señor, cuando tú dispones y dices: Señor, yo te voy a entregar mi vida, yo te voy a entregar mi corazón, Señor, yo voy a empezar a congregarme, Señor, yo voy a empezar a buscar, yo voy a empezar a leer más tu palabra. Cuando tú dices de palabra, eso es cuando entonces surgen los obstáculos. Por eso es cuando tú le prometes al Señor buscarlo más, no puedes. ¿Por qué razón? Porque hay obstáculos. Hay obstáculos, y esos obstáculos hay que vencerlos en el nombre del Señor. Si usted no vence esos obstáculos, usted se va a quedar siempre en el mismo lugar. Usted se va a quedar siempre en la misma escasez. Usted se va a quedar siempre en la misma pobreza.
Usted se va a quedar siempre lejos de Dios. Usted se va a quedar siempre sentado en la misma silla. Usted se va a quedar siempre lamentándose en su cama la desdicha que está viviendo. Siempre se va a quedar en sus pensamientos dándole que mejor es quitarse la vida que seguir viviendo en este mundo. Mientras usted no le dé su vida a Jesús, mientras usted no le dé su vida a Dios, sus obstáculos nunca serán destruidos, nunca serán quitados del camino. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos buenas intenciones, el enemigo de nuestras almas siempre pondrá obstáculos. ¿Cuántos no vienen los días miércoles al culto a la iglesia? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuántos no vienen los domingos a la iglesia y aparecen solamente los días de fiesta? Porque hay comida, porque la fulanita me invitó. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la misma invitación y le das la espalda a Él? ¿No dicen amén a eso? Es cierto. Es cierto. Nos da vergüenza quedar mal con el prójimo, con la amiga, con el amigo, con la hermana, con el vecino. Pero no nos da vergüenza quedar mal con Dios cuando nosotros podemos venir un domingo a la iglesia. Y si no podemos venir a la iglesia, hay hermanos que tienen un buen corazón, que van a su casa a recogerlo y van a su casa a dejarlo. Así que usted tiene la oportunidad de vencer estos obstáculos. Si es obstáculo de transporte, no se preocupe. Si es obstáculo quizás de cualquier tipo, que no tiene dinero, no se preocupe. Si hay un obstáculo de no venir a la iglesia de Dios por esto y lo otro, no se preocupe. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. En Cristo somos más que vencedores. Así que valga el comercial. Y aprovechando que lo veo aquí en este día, nosotros tenemos que vencer los obstáculos. Si usted se queda ahí postrado donde está, óigame lo que le voy a decir, nunca saldrá de ese lugar. Vaya el pastor que vaya, vaya el hermano que vaya, se saque la lotería o no se la saque, aquí no es cuestión de dinero. El asunto es que tú tomes la decisión y decidas, ¿verdad?, pasar por encima de esos obstáculos, o decirle a Dios: Dios, quítame ese obstáculo, porque sin ese obstáculo yo no puedo avanzar. Y Dios quita los obstáculos. ¿Qué obstáculo es el que tú tienes para no buscar más del Señor? ¿Qué obstáculos? Dios, así como quitó los obstáculos en el libro de Nehemías, y nos ha quitado a nosotros los obstáculos para poder, hermano, crecer en la obra que nos hemos empeñado, también Dios quitará tus obstáculos para que tú le entregues tu vida al Señor. Inclinemos nuestro rostro en esta hora y quisiera que nos pusiéramos de pie para poder hacer una oración y concluir. Les ruego que nadie se mueva, que nadie salga, que ni entre y que ni salga. Es un momento donde queremos hacer una oración especial. Una oración especial donde yo, como pastor, te quiero invitar a ti, quien quiera que tú seas, que tomes una decisión de luchar contra ese obstáculo que tienes. Ese obstáculo te está impidiendo que tú busques más de Dios. ¿Qué te gusta en esta tarde? Te voy a preguntar. ¿Quieres vivir con tu obstáculo a tu lado? ¿O quieres vencerlo? Tú tienes un temor en tu corazón. El temor que tienes es fracasar. Ese es el temor que tienes, fracasar. Porque sabes que tienes obstáculos en tu hogar. Sabes que tienes obstáculos en tu vida. Sabes que tienes obstáculos en tu trabajo. Sabes que el enemigo te ha puesto obstáculos para no crecer en la gracia de Dios. Pero si has venido este día a este culto, has venido al mejor culto, donde Dios puede destruir ese obstáculo.
Ese obstáculo puede pasar a la historia como los obstáculos que nosotros como iglesia tuvimos en estas 3 actividades. En los campamentos, nuestro evento de niños y el envío del contenedor. Tuvimos obstáculos, pero Dios fue poderoso en romper los obstáculos y darnos la victoria. Pero no nos conformamos en vivir con obstáculos, queríamos la victoria. Tú que estás aquí en esta iglesia en este momento, te quiero hacer esta invitación. Si tú quieres romper los obstáculos que hay en tu vida para acercarte más al Señor y tener la victoria de Él, te voy a pedir que levantes tu mano en alto para orar por ti. Ahí donde tú estás, esta puede ser tu tarde donde Dios puede romper una vez más ese obstáculo en tu vida que te impide buscarlo más a Él. Decide no seguir viviendo ya más con eso. Renuncia, 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 renuncia. No lo abraces, no lo aceptes ya más. Renuncia a ese obstáculo. Pero Dios quiere verte a ti accionar. Yo sé que tú tienes buenos anhelos, qué bueno. Pero con esos buenos anhelos no vas a ir a ningún lugar. Con esos buenos anhelos vas a seguir viviendo en la desgracia espiritual. Vas a seguir viviendo en la pobreza, en los mismos problemas. Tu vida ya no tiene la alegría que tenía antes. Ahora se te mira otro rostro. Rostro de angustia, de temor. Decide renunciar a ese temor para que el Señor quite los obstáculos de tu vida. ¿Quieres tú hacerlo en esta tarde? Levanta tu mano en alto, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. ¿Cuál es el temor que tienes? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el obstáculo que hay en tu vida? Yo sé que tu obstáculo no es del tener un vehículo para venir a la iglesia, porque nosotros hemos ofrecido hasta carros, hasta la llave del carro le hemos dado a las personas, y no es esa la respuesta que ellos esperan. Yo sé que no es el dinero, porque aquí le hemos puesto dinero en la mano a las personas y lo han regresado, porque nos han dicho: no es el dinero el problema que tenemos. Yo sé que el problema está en tu corazón. Ese obstáculo está en tu corazón y ese temor está en tu corazón. Pero esta tarde yo te invito a que renuncies a ese temor para que el Señor rompa ese obstáculo. ¿Quieres tú levantar tu mano en alto para orar? No me quedan ya muchos minutos, solamente un minuto más. Te hago la invitación para orar por ti. Tienes la oportunidad en esta tarde de irte a tu casa sin el obstáculo y sin el temor, y confiando y estando seguro que el Señor te trajo a esta iglesia y que Él te vino y te ha hablado a tu corazón, porque Él quiere transformarte. Él no quiere que tú sigas llorando. Él no te quiere ver como un hombre o como una mujer destruida vagando por las calles de esta ciudad. Él te quiere dar alegría, te quiere dar paz. Él quiere darte la dirección. Ya no quieres que andes como vagabundo o como perdido en este país. Dios quiere hacer algo maravilloso, pero entrégale tu vida, entrégale tu corazón y ven al altar en esta hora. ¿Quieres tú levantar tu mano? Levanta tu mano. No vas a perderlo, al contrario, vas a tener la victoria. Deja que Dios haga su parte, pero Dios quiere ver tu accionar. Dios quiere ver tu accionar, que no te dé vergüenza. La Biblia dice: ay de aquellos que se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ellos en público y delante de mi Padre. Pero Dios dice: aquellos que no se avergüenzan de mí, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles que están en el cielo. Deja que Dios haga la obra en tu corazón.
mano. Levanta tu mano y deja de que Dios haga esa obra especial. Tú que tienes temor, tú que tienes obstáculos, y porque el enemigo pone sentimientos raros, extraños en tu mente, en tu vida, te has alejado de los caminos de Dios. Ven ahora. Ven. Me queda 30 segundos para hacerte esta invitación. ¿Quieres tú levantar tu mano para que yo ore por ti? Dale al Señor esta oportunidad. Dios te bendiga, hijo. Ven aquí al frente. Ponte de rodillas. Dios es poderoso para socorrer al necesitado, para levantar al que se siente débil. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes que el enemigo te ha puesto más piedras, más obstáculos, y que la vida cristiana se te hace más difícil? Ven. Me quedan pocos segundos, pero aprovecha este momento para venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, rompe esos obstáculos que hay en mi vida. Yo quiero acercarme más a ti, quiero recibir las bendiciones, quiero estar más recibiendo más y más de ti. ¿Qué quiera que tú seas? Me quedan 10 segundos nomás. Tengo que entregar este tiempo y este momento. ¿Quieres venir al altar? Es mi último llamado. Levanta tu mano para orar por ti. Si no lo hay, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora. Recibe a este joven, Señor amado, que está aquí ante tus pies, para que tú lo levantes, lo fortalezcas, para que tú, Señor, hagas esa obra preciosa en su vida. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, levántalo. Y que esas promesas, Señor amado, que tú le has entregado sean efectivas en su vida. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Jesús, en tus manos lo ponemos en esta hora. Y te suplicamos que nos ayudes a todos como iglesia a poder, Señor amado, eso fortalece su vida, Dios mío. Mantenernos firmes en tu palabra, sabiendo que los obstáculos vendrán, pero que los venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor.